Buenas tardes, estimados estudiantes del tercer año de secundaria. En Historia del Perú, hoy día vamos a ver la Confederación Perú-Boliviana. Fue un proceso de unión de estados con el objetivo de desarrollar el capitalismo aquí en Sudamérica. Es decir, se trata de la unión del Perú con Bolivia para que se desarrolle comercialmente. Pues entonces, el artífice, el líder de la formación de la Confederación Perú-Boliviana, es decir, la unión del Perú con Bolivia en 1836, ¿no?, fue el presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz. En el Perú, el presidente José Luis Orbegoso también estaba de acuerdo con ello. Ambos militares que gobernaron ambos países eran de tendencia política liberal. Estuvieron de acuerdo con que el Perú y Bolivia se unan en un estado, ¿no?, unido, para que entonces se desarrolle el capitalismo o el mercantilismo. Un evento importante que se organizó para estos hechos fue el Congreso de Tacna. El Congreso de Tacna se llevó a cabo en 1836, donde se reunieron representantes de los estados federados o confederados. Vinieron representantes de los estados del norte del Perú, de los estados del sur del Perú y del estado boliviano. Para la Confederación Perú-Boliviana, el Perú se dividió en 2 estados. Entonces, en total, la Confederación estaba formada por 3 estados. Los representantes de los 3 estados llegaron a Tacna y ahí se hizo un congreso donde Santa Cruz se autoproclamó de protector de la Confederación, o sea, de gobernante de la Confederación. Además, se acordó de que en adelante funcionarán los puertos de la Confederación libremente. Toda embarcación que viniera del extranjero con mercaderías, entonces podrían ingresar libremente por los puertos de Arica, de Cobija, Callao, Piura. Y entonces no pagarían impuestos. Cuando los comerciantes extranjeros se enteraron de esta política de la Confederación, inmediatamente comenzaron a traficar con la Confederación. Ya no entraban los barcos a Valparaíso, Chile. Pasaban directamente y entonces la economía chilena se ve afectada. En Chile se le cobra impuestos a los comerciantes extranjeros, pero como en el Perú y Bolivia no se cobra, venían directamente aquí. El comercio comenzó a activarse rápidamente por los puertos de Cobija, Arica, Callao, Piura. Entonces, esto es importante conocer en la historia, estimados jovencitos, ¿no? Ahora, sin embargo, hubieron políticos militares que estaban en contra de esta medida, en contra de este proyecto. No estaban de acuerdo con que el Perú sea, pues no, un país unido con Bolivia, un país de comercio, de puertos, de capitalismo. ¿Quiénes? Los conservadores. ¿Y quiénes eran los conservadores? Eran pues militares como Ramón Castilla, Vivanco, Gamarra, quienes estaban perseguidos en el Perú. Una guerra sobre la Confederación hubo acá. ¿A dónde se fueron estos militares conservadores? A Chile. Ahí se refugiaron. Y Chile luego, con Diego Portales, su líder geopolítico, declaró la guerra al Perú. Y se hicieron 2 expediciones. La primera expedición, restauradora llamaron, llegó hasta Arequipa. Los chilenos tomaron Arequipa, pero el ejército de Perú y Bolivia unido los cercó a los chilenos y les obligó a firmar un tratado en Paucarpata, donde los chilenos se comprometieron a retirarse y nunca más volver. Sin embargo, al año siguiente volvieron y atacaron Lima y tomaron la ciudad con Manuel Bulnes, uno de los chilenos militares que entonces ganó la guerra al Perú. Esta fue la primera guerra que tuvimos con Chile. Primera guerra con Chile. Entonces, ¿qué pasa al final? Triunfó el movimiento liberal, ¿no? Hubo guerras por este proyecto, pero los conservadores al final derrotaron a los liberales. Pregunta por este tema. ¿Qué sector político se favorecieron con la Confederación Perú-Boliviana? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Por qué Chile declaró
la guerra a la Confederación. Pregunta 3. ¿Cómo quedó el Perú después de la Confederación? Muy bien, nos vemos.